456 onzas. Ese era el número que tenían delante Parker Schnabel y su equipo al final de la semana, un resultado que debería haber parecido enorme desde casi cualquier estándar razonable. Se habían recuperado y apilado sobre la mesa más de $1,500,000 en oro del Yukon, metal precioso suficiente para hacer celebrar a la mayoría de las operaciones mineras. Pero Parker apenas podía disfrutar el momento, porque la cifra era inferior a la que la misma operación había producido solo una semana antes. Se había trabajado el mismo terreno, las mismas 4 plantas de lavado habían estado funcionando, y muchas de las mismas personas habían estado impulsando la operación, por lo que la pregunta que flotaba en la sala era dolorosamente simple. ¿A dónde se había ido el oro perdido? Eso fue lo que hizo que el resultado fuera tan frustrante. Nadie podría señalar un desastre obvio, un colapso catastrófico o una decisión descuidada que explicara el déficit. De hecho, casi todas las decisiones tomadas durante la semana parecían haber sido las correctas. Las fallas se identificaron rápidamente, las reparaciones se completaron lo más rápido posible y la producción se mantuvo las 24 horas del día siempre que las condiciones lo permitieron. Sin embargo, el oro aún no apareció al ritmo que Parker necesitaba, creando el tipo de misterio que no puede resolverse simplemente trabajando más duro. La presión se vuelve mucho más clara cuando se comprenden las matemáticas detrás del objetivo de temporada de 10.000 onzas de Parker. 10.000 onzas no es solo un número dramático escrito en un tablero de producción. Se convierte en un cálculo semanal brutalmente implacable cuando se divide entre las semanas restantes de la temporada. La operación debe alcanzar un promedio de aproximadamente 400 onzas cada semana tras semana, sin asumir que habrá alguna oportunidad mágica más adelante para recuperar todo lo que se perdió hoy. Hay aproximadamente $3.7 por onza durante esta temporada. 400 onzas representan aproximadamente $1,4 millones en oro en bruto cada semana. Eso significa que un martes lento no es simplemente un día decepcionante en el campo. Puede representar cientos de miles de dólares en producción que la operación tal vez nunca tenga otra oportunidad de recuperar. Cuanto más se acerca Parker al final de la temporada, más implacable se vuelve la aritmética, porque cada gramo perdido tiene que ser reemplazado por una actuación aún más fuerte más adelante. La operación ya está operando 4 plantas de lavado en un esfuerzo por alcanzar ese objetivo, 3 de ellas, removiendo el terreno alrededor de Dominion Creek, mientras los equipos continúan alimentando con tierra las plantas desde temprano en la mañana hasta mucho después de que la mayoría de la gente se hubiera ido a casa. Más de $20 millones en oro ya han llegado al banco esta temporada, una cifra que representaría un éxito extraordinario para casi cualquier operación minera. Pero Parker no está midiendo el éxito con lo que otros mineros celebrarían. Lo está comparando con un objetivo de aproximadamente $35 millones en oro en bruto, y esa diferencia es donde reside la presión. El objetivo de producción también ha cambiado la forma en que se despliega el personal de Parker. La milla de oro conlleva una enorme cantidad de expectativas, por lo que se han atraído manos experimentadas hacia ella, trasladando conocimientos valiosos de un área problemática a otra, donde el retorno potencial es mayor. Puede que sea la decisión estratégica correcta, pero cada vez que se traslada a un operador experimentado, otra parte de la operación tiene que absorber la pérdida. La minería nunca se trata simplemente de poner más máquinas en el terreno. Se trata de poner a las personas adecuadas al lado de esas máquinas en el momento exacto. Esa presión es particularmente visible en el Pozo 2, donde Brennan ha quedado con una responsabilidad sustancial. No está parado esperando mejores condiciones o esperando que alguien más resuelva el problema por él. Está abajo en el pozo, deslizándose hacia la capa de pago, con la urgencia de alguien que entiende que cada cubo que sale del suelo está conectado a un cálculo mucho mayor. Lega ahí al pago. Prepara el corte. Mantenga la tierra en movimiento. En una mina que opera tan cerca del límite de su objetivo de producción, casi no existe la espera del momento perfecto.
porque la espera en sí misma se convierte en un costo que se agrava con cada hora que pasa. Brennan puede sentir esa presión. Detrás de la determinación está la sensación constante de que la operación ya ha quedado atrás, incluso cuando técnicamente nada ha salido mal. Esa es la extraña carga psicológica de un objetivo como 400 onzas por semana. El número nunca se cansa, nunca se toma un día libre, y nunca le importa lo difícil que se vuelve el terreno. Puedes trabajar durante 12 horas y seguir sintiendo que el objetivo se ha alejado más. Entonces Brennan toma su sartén de oro, y esa pequeña acción dice más de lo que una larga explicación podría decir. Un minero no suele detenerse en medio de una franja exigente, simplemente para entretenerse. Cuando agarra una sartén quiere confirmación de que se está acercando a la capa salarial. Quiere ver color en el fondo, algo que le indique que la suciedad que está exponiendo vale la pena el esfuerzo, y que las próximas cargas finalmente podrían comenzar a producir las onzas que la operación necesita desesperadamente. Y entonces, la radio cruje. Todo equipo de minería experimentado reconoce ese tono particular, el sonido que a menudo surge inmediatamente, antes de que alguien le informe sobre un problema que no se puede resolver simplemente esforzándose más. El mensaje es contundente: con un camión de rocas fuera de servicio, la producción sufrirá otro golpe, y en una semana en la que se espera que sigan funcionando 4 plantas de lavado, incluso un camión parado puede crear un efecto dominó en toda la operación. El problema se vuelve aún más complicado porque Brennan no está trabajando con un equipo completamente experimentado. Está trabajando con operadores ecológicos, personas que todavía están aprendiendo a utilizar el equipo mientras se espera que éste funcione a la velocidad de producción. Están aprendiendo el terreno mientras se excava activamente, aprendiendo el ritmo del corte, mientras la operación ya está bajo presión, y tratando de adquirir experiencia en un entorno donde cada minuto de vacilación tiene una consecuencia financiera. La formación no siempre aparece en el balance de una empresa minera como un gasto evidente. Un nuevo operador puede tardar solo unos segundos adicionales en cada ciclo, pero cuando esos segundos se repiten cientos de veces durante un turno, la producción perdida comienza a acumularse. Un veterano sabe dónde colocar una máquina, con qué agresividad acercarse a una carga, cómo leer el terreno por delante y cuándo hacer un pequeño ajuste que mantenga todo el ciclo en movimiento sin problemas. Un operador sin experiencia tiene que pensar en esas mismas decisiones individualmente. Eso significa más tiempo de posicionamiento, enfoques más cautelosos, más correcciones y más pausas, mientras se descubre lo que un minero experimentado ya sabría instintivamente. Ninguno de esos momentos representa necesariamente un error, pero juntos pueden eliminar cargas enteras de la producción de un día sin que nadie pueda señalar una falla específica. Las máquinas también absorben las consecuencias. La inexperiencia puede ser dura para el sistema hidráulico, los neumáticos, las transmisiones y otros componentes, porque los movimientos ineficientes ejercen una presión adicional sobre el equipo que ya está funcionando en condiciones brutales. El piso del foso también puede verse afectado con pases innecesarios y posicionamiento imperfecto, creando trabajo que un operador veterano podría haber evitado por completo. Luego está el costo oculto pagado por el propio Brennan. No puede simplemente asignar una tarea y marcharse con total confianza de que se ejecutará exactamente como él la ejecutaría. Tiene que monitorear el trabajo, observar las líneas de carga, responder preguntas, corregir errores, antes de que se conviertan en problemas mayores, y al mismo tiempo operar su propio equipo. Ese es el coste real de un equipo ecológico. No son necesariamente los errores que cometen, es la atención que requieren de la persona que menos puede darse el lujo de dividir su atención. Brennan está intentando efectivamente operar su propia máquina mientras supervisa varias otras, asumiendo la responsabilidad de producción y capacitación simultáneamente, y sabiendo que si se concentra demasiado en un problema, podría aparecer otro en otro lugar. Detener la producción para formar a todos adecuadamente también tendría un precio.
Cada hora dedicada a enseñar en lugar de mover tierra es una hora en la que no se expone ningún pago ni se recupera oro. Entonces el entrenamiento se lleva a cabo mientras la mina continúa operando, lo que obliga a Brennan a elegir el incómodo término medio, donde la tripulación aprende en el trabajo, y él personalmente absorbe gran parte de la presión. Ese es el entorno en el que llega la próxima llamada de radio. Un problema con un camión, un neumático caído. Otra interrupción en una semana en la que ya no se puede permitir perder el tiempo. Parker no va a tolerar el cierre de una planta de lavado durante un período prolongado, porque cada minuto que una planta permanece inactiva representa miles de dólares en producción potencial que simplemente no se puede recuperar más adelante. La instrucción es por tanto práctica y urgente: reparar el componente averiado, realizar las reparaciones necesarias y poner el equipo en funcionamiento lo antes posible. En la minería la velocidad es importante porque un camión averiado no opera de forma aislada. Si un camión desaparece del ciclo, las excavadoras pueden comenzar a esperar los cargadores, pueden quedarse sin lugares para enviar material, las plantas de lavado pueden quedarse sin tierra, y un problema mecánico aparentemente pequeño puede eventualmente convertirse en un problema de producción que afecte a toda la operación. Jenko recibe la llamada y su tarea parece sencilla cuando se reduce a unas pocas palabras. Retire la rueda dañada, instale la de repuesto y devuelva el camión al ciclo de producción antes de que el retraso sea mayor de lo necesario. Pero en lugar de tratar inmediatamente la falla como un simple cambio de neumático, se detiene para examinar qué causó realmente el pinchazo. Esa decisión es importante porque hay algo en el daño que no parece correcto. La minería de placer es brutal para los neumáticos, y todos los que trabajan con equipos pesados saben que las rocas, los bordes afilados, el material roto y los caminos de transporte en mal estado pueden destruir el costoso caucho a una velocidad alarmante. Por lo tanto, un neumático dañado no es automáticamente un misterio. A veces el terreno simplemente gana. Pero Jenko no cree que esta falla en particular se deba a los peligros comunes del pozo. Ve algo en el pinchazo que sugiere otra posibilidad, y de repente el problema pasa de ser una simple reparación mecánica a un posible problema de seguridad. Si la llanta no fue dañada por la roca natural, es posible que algo más haya quedado atrás en el camino de transporte. Podría ser un perno, un trozo de acero roto, un fragmento de otra máquina, o algún otro objeto punzante que haya caído en el camino de los camiones. Sea lo que sea, la pregunta importante es si todavía está ahí. Porque sustituir un neumático solo soluciona el primer problema. Si el mismo objeto permanece en la carretera, el siguiente camión podría sufrir exactamente el mismo fallo en cuestión de minutos. Entonces Jenko recorre el camino de transporte y comienza a inspeccionar el suelo, buscando el objeto responsable. Es un pequeño detalle comparado con las enormes presiones financieras que rodean la operación de Parker, pero así es precisamente como comienzan las pérdidas mineras. Una llanta dañada se convierte en un camión averiado. Un camión averiado pierde capacidad de transporte, y la pérdida de capacidad de transporte puede eventualmente reducir la cantidad de material que llega a una planta de lavado. En una semana normal, ese tipo de inspección sería simplemente una buena disciplina operativa. Pero esta no es una semana cualquiera. La mina necesita aproximadamente 400 onzas. Cada semana el objetivo aún está a miles de onzas de distancia. Se espera que 4 plantas de lavado sigan produciendo. Los operadores inexpertos todavía están aprendiendo, y cada falla mecánica amenaza con ampliar la brecha entre lo que Parker necesita y lo que el terreno realmente le está dando. Es por eso que 453 onzas se sienten tan diferentes de cómo se ve el número en el papel. Se trata de más de $1,5 millones en oro, pero también de casi 400 onzas, casi el umbral semanal, y todavía no es suficiente para borrar las preocupaciones creadas la semana anterior. Parker no se limita a mirar lo que encontró su equipo. Él está mirando lo que no pudieron encontrar. Y en algún lugar detrás de todos esos cálculos está la pregunta que se resiste a desaparecer
Si las máquinas estaban funcionando, las cuadrillas estaban trabajando, las averías estaban siendo reparadas y las decisiones fueron en gran medida correctas. ¿Por qué cayó la producción de oro? A veces las semanas más peligrosas en una mina de oro no son aquellas en las que todo sale espectacularmente mal. Son las semanas en las que casi todo va bien, pero el número final todavía te dice que te estás quedando atrás. Esta semana toca control de daños, y es tiempo que nadie tiene. ¿Cómo un camión se convierte en una semana? Esto es lo que hace un camión de rocas inactivo porque el daño nunca permanece en la máquina que se detuvo. Comienza en la planta. Una planta de lavado está dimensionada para ser alimentada a una determinada velocidad y cuando la flota se reduce en 1, la velocidad de alimentación disminuye con ella. La planta no para. Funciona desnutrido masticando menos tierra por hora, mientras quema el mismo combustible, mientras que en horas de tripulación se quemaría a toda velocidad. Esta es la forma más cara de hacer funcionar una planta de lavado con todo el personal y a media carga. Luego pasa al corte. Cada carga que no sale del pozo 2 queda sobrecargada y permanece allí. Por lo tanto, la capa salarial permanece enterrada por más tiempo y el siguiente corte se abre tarde. El retraso en una operación de placer no se queda quieto. Avanza a la semana siguiente y esa semana ya tiene su propio objetivo de 400 onzas. Luego llega a la tripulación, que es la parte que duele. La respuesta ante la pérdida de un camión es exigir más a los restantes. Ciclos más rápidos, giros, más cerrados, menos margen en cada pasada. Esa es exactamente la condición bajo la cual el equipo se daña y se cometen errores. Wii se está aplicando a operadores que aún están aprendiendo. Así que un pinchazo aumenta silenciosamente las probabilidades de que se produzca la siguiente falla en todo el pozo. No se puede trabajar más duro que una llanta pinchada. Error 500, server error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. 10 a 12 cargas. Eso es lo que calcula que podría haber movido en una hora con ese camión, y esas cargas no se retrasan. Se han ido porque las horas durante la temporada del Yukon no son reembolsables y el terreno no ofrece ser excavado 2 veces. No lo llama frustrante, lo llama devastador, y viniendo de él esa palabra está funcionando de verdad. Él está tratando de avanzar lo suficiente para comenzar a recortar también, y al plan no le importa que la flota simplemente se reduzca. Así que se inclina más hacia el terreno que tiene, con las máquinas que tiene manejando una flota más pequeña, a un ritmo más rápido. Si quieres ver exactamente cuánto cuesta esta hora cuando el oro llegue a la mesa, suscríbete ahora. Jenko recupera el camión con goma nueva apretado y listo para recoger. Brennan lo toma con genuina gratitud, porque en una operación de este tamaño, la diferencia entre un mal día y un día perdido suele ser que un mecánico se mueva rápido. Pero un camión arreglado no regresa a la hora. Las cargas que no se movieron siguen siendo cargas que no se movieron, y ya están horneadas en un pesaje que nadie ha visto todavía. En otra parte durante esta operación, una segunda máquina falla silenciosamente, desde hace días. El cinturón que no se mantenía recto. Es el alimentador de Roxanne y lleva días molestando como lo hacen los pequeños fallos mecánicos. Nunca es lo suficientemente malo como para justificar detenerse. Nunca es lo suficientemente bueno como para olvidar. El cinturón camina desplazándose de lado a lado en lugar de seguir recto. Cada vez que se desvía el borde se atasca. Vale la pena entender la mecánica porque explica por qué esto es una cuenta atrás en lugar de una molestia. Una cinta transportadora se estira con el tiempo. Tensión constante. Carga constante. Miles de horas de roca recorriéndolo. Error 500 server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Si lo hace lo suficiente su borde, penetrará en el marco y rozará el acero. Ese roce es lo que lo deshilacha y un cinturón deshilachado no falla cortésmente. Un cinturón resbaladizo sería una misericordia. Perdería agarre
y dejaría de mover tierra. Un cinturón deshilachado sigue funcionando mientras se destruye a sí mismo. El borde dañado pierde fuerza. Error 500. Server. Error. 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Son una de las 4 plantas que no pueden permitirse el lujo de parar. Días de trabajo, no horas. En una operación que cuenta las semanas que le quedan en un solo dígito. Entonces, cuando el cinturón vuelve a caminar, se hace la llamada para apagarla. Cerrar una planta voluntariamente, cuando el total de la temporada ya está retrasado, significa elegir una pérdida segura, ahora en lugar de un desastre probable más adelante. Cada instinto en una semana como esta, dice, sigue alimentándote y ocúpate de ello después del pesaje. Cada experiencia, dice más tarde, es cuando cuesta una semana en lugar de una tarde. Hay una ira particular, reservada a una máquina que no permanece fija. Y este alimentador se lo ha ganado todo. Un cuadrado de acero. Bill y Justin se hacen cargo, y según su criterio esto se queda una tarde en lugar de una semana. La respuesta obvia a un cinturón desgastado es un cinturón nuevo. Lo rechazan porque la solución correcta aquí no es la que resuelve mejor el problema en teoría. Es el que hoy se pone a lavar la planta. Su lectura es que no es necesario reemplazar la correa. Necesita tensión. Tire de él con fuerza, seguirá recto, y los bordes dejarán de engancharse. Entonces la reparación se convierte en un problema de geometría en lugar de un problema de piezas. Su solución es arreglar los arbustos en el mejor sentido. Hacen retroceder la polea de cola e instalan espaciadores entre la polea y el rodamiento. Tubo cuadrado cortado en sitio para ajustarse exactamente a ese espacio. Esa distancia adicional alarga la trayectoria de la correa lo suficiente para compensar la holgura que ha perdido la goma. Sin pedidos de piezas ni esperas de entrega para disfrutar a cientos de millas de cualquier lugar. La confianza de Justin cuando va unida es silenciosa y ganada. Cree que todo saldrá bien, lo cual es lo que diría alguien que sabe cómo suena una correa correctamente tensada y que recupera la velocidad. Se envía la llamada para poner en marcha el transportador y volver a la esclusa. El cinturón avanza, la planta funciona. Pero un detalle en esta reparación dice más sobre el estado de esta operación que cualquier número en una escala. El jefe en el cargador. Parker alimenta él mismo la planta de lavado. La tripulación se da cuenta porque no ven esto. El jefe está en el cargador con las manos en los controles, y según él mismo admite, podría ser la primera vez en todo el año que alimenta una planta de lavado. Esa es la medida más clara de lo que 4 plantas han hecho en esta operación. Parker surgió haciendo exactamente este trabajo. El cargador es donde aprendió el negocio. Pero los $20 millones de oro de esta temporada no vinieron de él corriendo un balde. Provino de haber mantenido en equilibrio 4 operaciones, 4 equipos y 4 conjuntos de problemas frente a un número. No es el hombre más valioso en ese puesto, por eso es importante que termine en él. No está ahí por nostalgia, está ahí porque nadie más era libre. Mitch está en la milla de oro. Brennan está enterrada en el Pozo 2, con un equipo verde y un camión que acaba de regresar de entre los muertos. Bill y Justin están metidos hasta los codos en un comedero separados en 4 direcciones. Una operación de este tamaño se queda sin personal de repuesto mucho antes de quedarse sin trabajo, y el jefe se convierte en el último recurso del sistema. Su propia lectura es reveladora. Acaban de perder una gran cantidad de tiempo, y perder tiempo. Así es raro para ellos. Eso no es modestia. Este equipo no lo es. Siéntate quieto para que cuando falten horas se registren. Luego dice lo que ha estado dando vueltas durante toda la semana. Realmente espera que esto no se convierta en un espectáculo total aquí, con 4 plantas en funcionamiento. Ese es el miedo expresado en voz alta, y es el correcto. 4 plantas no son 4 veces más oro. Es 4 veces más que los neumáticos, las correas, los alimentadores y las posibilidades de que algo pequeño se rompa exactamente en el momento equivocado, sin que nadie pueda recuperarlo.
La escala te da producción. También proporciona fallas 4 veces más que la superficie con la que trabajar. Ahora mismo se mantiene. El cinturón está apretado. El camión tiene neumáticos nuevos. La suciedad corre, pero la semana ya está limpia. Solo queda saber qué dice. El primer número en la mesa. Comienza el pesaje y el conteo aumenta al ritmo que siempre encuentran estas mesas. 15, 30, 70 o 20. Luego continúa lo último, y la balanza se estabiliza. 135 onzas. Valorado en más de $350.000. En casi cualquier otra operación, esta es una semana triunfante. Un montón de oro que hace temporada sobre una mesa en el Yukon. Aquí aterriza con un encogimiento de hombros porque la semana pasada cayó, y todo el mundo ya sabe por qué. Hubo tiempo de inactividad. El número tiene sentido. Esa frase es lo más revelador dicho en toda la semana. Tiene sentido. El oro en esa mesa es una lectura directa de las horas que las máquinas realmente funcionaron, y si se quitan las horas la pila se reduce en proporción exacta. Una planta de lavado o es una máquina honesta. Te da exactamente lo que le diste de comer. Entonces la esperanza se fija en la próxima semana. Una semana completa de carrera, y los números deberían volver a subir. Es una esperanza razonable. También tiene que sobrevivir a 4 plantas, 4 tripulaciones y lo que sea que el terreno haya planeado a continuación. Un montón faltan 3, y nadie en esa mesa sabe todavía qué tan cerca estará esta semana del último, el cambio que no fue así. Luego viene el corte del puente de dominio y el conteo comienza de nuevo. 20, 40, 60, 80, luego el acuerdo. 105, 2 onzas, con un valor de más de $360.000. 2 montones abajo de tamaño lo suficientemente parecido como para que la forma de la semana se haga visible. Aquí es donde alguien expresa lo que todos quieren en voz baja, cuando los números bajan. La esperanza de que sea una trampa, que las modestas pilas sean un cambio, una construcción lenta antes de que alguien entre con un monstruo. La respuesta es seca e inmediata. Para lograrlo necesitaría 800 onzas. 800 aproximadamente, 8 millones de dólares en una sola semana está tan por encima de cualquier cosa sobre esta mesa que decirlo en voz alta mata la fantasía al contacto. Ese es el momento en que la sala deja de tener esperanzas y empieza a calcular. Pesando 2 plantas el requisito se vuelve exacto. Lucifer y Big Red ahora tienen que entregar 300 onzas combinadas para superar el total de la semana pasada. No es un buen resultado. Traniek o la semana retrocede. 2 de esas plantas están en la milla de oro. Todo lo que pasó en el hoyo 2 y en ese cinturón está a punto de resolverse en una sola figura. 878.000. Entonces comienza el conteo de la milla de oro y no avanza. 40, 80, 100, 140, 160, 200. Sube con pasos confiados, pasa por donde terminaron los 2 montones anteriores y se detiene en 247,45 onzas. 866.000 pales de un corte. ¿Por qué vale la pena la milla de oro? Ese número explica cada decisión de personal que tomó Parker esta semana. Más del doble de cualquiera de los otros montones, y por sí solo vale más que ambos combinados. Se trata de un avance a un nivel que el resto de la operación no puede igualar. Cuando un recorte se paga así, deja de ser una de las 4 prioridades y pasa a ser el que lleva la temporada. Por eso detuvieron a Mitch allí. Enviar una mano experimentada a la milla de oro es aritmética, no favoritismo. Error 500 server error tech bug. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. La milla de oro entregó la pila más grande de la semana, pero el requisito era 300 combinados y 247,45, no es 300. 453. La semana se reduce a restar y todos en la mesa pueden hacerlo. La semana pasada costó 105 ondas, aproximadamente 1,70 millones de dólares. Esta semana, 453,0, o alrededor de 58 millones. Aproximadamente 50 onzas,
menos $165.000 de oro, después de una semana en la que nadie hizo nada malo. Y la explicación no es geológica. La paga no era escasa. Se dice rotundamente en la mesa que Roxanne estaba destrozada. Un cinturón que se estiró caminó, se deshilachó y finalmente se obligó a cerrarse. Una máquina desconectada de forma deliberada y correcta porque la alternativa era peor. El precio de esa decisión acertada medido en la única unidad que cuenta aquí arriba es de 50 onzas como máximo. Agregue la llanta pinchada y las 10 o 12 cargas que nunca salieron del Pozo 2. Agregue las horas que Brennan trabajó en un camión mientras llevaba un equipo verde. Agregue el período de tiempo que Parker llamó raro, el que lo puso en un cargador por primera vez en todo el año. Individualmente todos pudieron sobrevivir. Juntos pesan 50 onzas. Entonces el total de la temporada aumenta. 6.038,9 onzas, cómodamente por encima de los $21 millones, una cifra extraordinaria. Y comparado con 10.001, con mucho trabajo por delante. Lo que queda por encontrar. Haz el resto de la aritmética y la imagen se vuelve más nítida. 10.000 menos 6.038,9 deja aproximadamente 3.961 onzas todavía en el suelo, cerca de $14 millones en oro que aún no ha sido lavado. En comparación con una semana de 400 onzas, son casi 10 semanas completas más al ritmo mínimo. Hoy las temporadas de Yukon no reparten 10 semanas más en la segunda mitad, lo que significa que 400 nunca fue realmente el objetivo. Era el suelo. Todo lo que se acerque a ese nivel mantiene técnicamente vivo al oro, al tiempo que silenciosamente hace que las semanas restantes sean más difíciles. Porque cada onza que no se encuentra esta semana se suma al requerimiento de la siguiente. Eso es lo que hace que este resultado sea más peligroso de lo que parece. Error 500 server error Actamangot. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server, error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Entonces se ejecute el escenario que nadie en esa mesa quiere decir en voz alta. Otra semana pierde 50 onzas por una correa o una llanta. El déficit se duplica. El requisito para todo lo que queda supera los 450. Luego pasa a los 500. Cada fracaso hace que el objetivo de la próxima semana sea más difícil. Error 500. Server error, el 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Una racha de semanas limpias con las 4 plantas sanas o más milla de oro. Lo que realmente cuesta 453. Esto es lo que hace que 453 sea un número tan extraño para sentarse. Nadie hizo nada malo. Y esa es la parte que duele. Jenko cambió el neumático rápidamente y revisó la carretera en busca de algo que lo hubiera pinchado. Bill y Justin diagnosticaron un cinturón estirado y lo arreglaron con un tubo cuadrado en lugar de perder días buscando un reemplazo. Brennan presionó a un equipo verde para que obtuviera un salario sin perjudicar a nadie ni a nada. Parker se subió a un cargador en lugar de dejar una planta inactiva. Error 500 server. Error Peltomek. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Esa es la honesta lección de operar 4 plantas de lavado a la vez. La escala no protege una operación. Expone a uno. Error 500 server. Error make 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Lo único que no se puede reparar es el tiempo. Es por eso que este número le enseña a Parker más de lo que le habría enseñado uno grande. Una semana de 500 onzas le indica que el plan funciona. Una semana de 453 onzas le dice lo que cuesta una sola mala tarde. Y con 14 millones de dólares todavía entre esta tripulación y 10.000 onzas, eso es lo más valioso que hay que saber. Entonces cuéntame en los comentarios. ¿Desconectar a Roxanne fue la decisión correcta? ¿O deberían haberla acorralado hasta que se desgarrara y se ocupara de ello después del pesaje? Y ve a ver cómo se desmorona la milla de oro a continuación.
porque 227 onzas de un corte no es suerte.